Que el padre le cae gordito y le hacen la guerra. Que el padre le cae mal y entonces empiezan a dañar, a destruir y a acabar al padre. Y eso no está bien. Empiezan con comentarios, con chismes, con cuentos, con fábulas, con todo lo que le viene a la mente y empiezan a destruir y a acabar al sacerdote. ¿Qué crees tú? ¿Que estás destruyendo al sacerdote? Estás dañando la iglesia de Cristo. Estás destruyendo la iglesia de Cristo. Y los que más hablan del Padre son los que más van a misa. Los que más critican a los sacerdotes son los que están más cerca de Él. Y yo recuerdo una vez, les decía en la misa, llegué a un lugar donde estaban los políticos en campaña, pero llegué a una casa y yo me siento en esa casa a hablar con la familia y llegó un político en campaña. Yo no sé si le dijeron que yo estaba o no, pero llegó. Y todo el mundo saludando al político y todo el mundo saludando y echándolo con aire de grandeza. Yo estaba sentado tomando café. Y resulta que yo, sentado tomando café, llega, me presenta el político, me coloco de pie, lo saludo. Hola, Dios le bendiga, Dios le acompañe. Bien, ¿cómo le va? Excelente. Nos sentamos. Y en eso que nos sentamos, a este grandísimo sinvergüenza no se le da por hablar otra cosa. Y empieza a hablarme de un padre. Me dice, ¿usted conoce al padre fulano? Yo le digo, sí, ese fue mi formador en el seminario. Tenga cuidado con ese padrecito. Porque ese padrecito es un grandísimo... Y empieza a hablar pestes del padre. Mi hermano, yo me he parado de la silla y lo vi a los ojos sentado. Y delante de toda la gente que estaba le dije, cállate. No me interesa escuchar tus porquerías en contra de los sacerdotes. Yo soy sacerdote y vas a hablar mal en contra de un sacerdote, no me interesa escucharte. Cállate, sinvergüenza, vagabundo, fariseo. Agarré, dejé el café y me fui. No lo escuché. Porque resulta que dentro de la iglesia, los mismos católicos que van a misa, que comulgan, que se sirven del sacerdote para un bautizo, para una comunión, para un cumpleaños, para una celebración de la Eucaristía, de un entierro, de algún sacramento, son los mismos que se sientan entre ellos y el sacerdote parece cucaracha en medio de gallina y empiezan a tirarle pico y a tirarle lengua y a hacerle daño y a hablar fechorías y a hablar tonterías del sacerdote. ¿Conoces alguno? Cuando usted escuche a alguno que venga a hablar de un sacerdote, hoy que celebramos a Cristo sumo y eterno sacerdote, el sacerdote se respeta, no debes darle cabida. Si le llaman para hablar de un padre, cuelgue la llamada. Si está en persona, dígale, ¿sabe qué? De esto no quiero escucharte hablar mal del sacerdote. Pero ahora lo sabe, pero diga lo que quiera, no quiero escucharte, vagabundo, sinvergüenza, córtale la llamada, córtale la conversación y no estés hablando en contra de un sacerdote. Te vuelves partícipe y dice la Biblia, al sacerdote lo tendrás por santo. Se respeta, las cosas de Dios se respetan y es sagrado, es consagrado a Dios, que es, todas las cuentas tienen que entregársela al ministro a Dios por su mal comportamiento, por sus cosas malas. No se preocupen, que de Dios no nos escapamos los sacerdotes y tendremos un juicio delante de Dios. Pero un juicio también tendrán todos los cristianos que anden criticando, chismeando, hablando y perdiendo tiempo, hablando pistoladas y tonterías en contra de un sacerdote. Por eso dice Levítico 21:8, lo tendrás por santo. Sigamos en Hebreos, donde vamos, capítulo 5. Todo sumo sacerdote es tomado entre los hombres y puesto al servicio de los hombres en lo referente de las cosas de Dios. Puede comprender a los ignorantes y extraviados, porque también tiene pecados. No es un santo, es un pecador, claro que sí. Que venga un protestante a decir, es que los curas son unos pecadores. Pues sí, hasta el Papa comete pecado y se confiesa también. ¿Quién dijo que no? Pero la Biblia dice que es un consagrado y hay que respetarlo. Oigan. Pues también lleva el peso de su propia debilidad. Por esta razón debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. Eso es lo que hace el sacerdote, ofrece sacrificio por sus pecados y ofrece sacrificio por los pecados del pueblo. Ahora, ¿cuál es el sacrificio que se ofrece o que un sacerdote debe ofrecer a Dios? ¿Cuál es ese sacrificio que el sacerdote debe ofrecer al Señor? Mateo 26:26, que es en relación al evangelio de hoy. En Lucas 22:19, tomen, coman, esto es mi cuerpo, tomen, beban, esta es mi sangre. Mateo 26:26 nos va a decir de qué manera se ofrece el sacrificio o cuál es el sacrificio que un sacerdote debe ofrecer a Dios, debe ofrecer al Señor. Fíjense,
Una de las cosas que yo aprendí en el seminario fue que las fiestas, me decía padre Polito, que hoy es obispo, me decía, Monseñor Polito decía, las fiestas del sacerdote son las fiestas del altar. Yo tengo muchas personas, amigas, conocidas, pero que me inviten a una misa, les acompaño. Que me inviten a una fiesta, que me inviten a una parranda, que me inviten, no voy, no me gusta. Me invitan a un bautizo, me invitan a una comunión, a un matrimonio, voy. Pero me invitan a las parrandas que vienen después, no voy. No me gusta. No son las celebraciones que yo debo ofrecer, no son los sacrificios que yo debo ofrecer, no es lo que tengo que hacer. Hay sacerdotes que andan por ahí en fiestas, en parrandas, andan por ahí dando espectáculos y shows, que se creen cantantes, que se creen poetas, que se creen actores, que se creen... Mi respeto para ellos, ¿verdad? Mi respeto. Pero no es la función de un sacerdote. La función de un sacerdote es ofrecer dones y sacrificios por el pueblo y por él mismo, por sus pecados. Y el don y el sacrificio que debemos ofrecer, Mateo 26, 26 lo dice, oigan. Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición. Eso es lo que debe hacer un sacerdote, lo que hizo Jesucristo. Háganlo en memoria mía. Agarró pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos. Diciendo, ¿qué les dijo? Tomen y coman. Tomen y coman. Esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. En las manos del sacerdote no es para que esté una botella de cerveza, una botella de whisky, una botella de miche. En las manos del sacerdote no es para que esté bailando y sinvergüenciando y vagabundeando o un cigarro fumando o mascando vicio. No, señor. En las manos del sacerdote es para que esté el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Lo dice la palabra de Dios. Tomen, coman, esto es mi cuerpo. Eso fue lo que Jesús enseñó. Ese fue el mandato. Porque no solamente los laicos hablan en contra de los sacerdotes, sino que hay sacerdotes que provocan escándalos, sí. Sino que hay sacerdotes que son imprudentes, que son escandalosos, que no les importa nada. Sí, sí los hay. Sí los hay. Muchos. Que no respetan el sacramento, que no respetan las cosas de Dios. Yo he llegado a comunidades donde llega la gente y me dice, padre, aquí hay una botella de miche porque el padre fulano toma, por el padre fulano toma usted también. Un momentico. Si usted es mi amigo, no me ofrezca licor y no me lleve al vicio. Si usted es mi amigo, no me ofrezca vicio, no me ofrezca cosas que me llevan al mal. No, señor, eso no está bien. Y hay muchos cristianos grandísimos sinvergüenza que quieren llevar al sacerdocio, al vicio y al pecado, y después de verlo borracho y tirado en el suelo, tomarle foto y colocar video y hacerle escándalo. ¡Ah, caramba! Nosotros los sacerdotes tenemos las manos consagradas para tomar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Tomen, coman, esto es mi cuerpo. Oigan. Después tomó una copa, dio gracias, se la pasó diciendo, beban todos de ella. Esto es mi sangre, la sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de sus pecados. Ese fue el mandato de Cristo. Eso fue lo que Cristo nos mandó a nosotros. Eso fue lo que Cristo nos pidió. Que bendijéramos el cuerpo, que bendijéramos el pan y el vino para dárselo a la gente. Nuestras manos de los sacerdotes están hechas para bendecir al pueblo, para bendecir a las personas. Están para hacer una oración. Están para la confesión. Pero resulta que hay sacerdotes que se nos olvidan el ministerio, que hay sacerdotes que se nos olvida lo que debemos hacer y eso está muy mal, no podemos olvidarlo. Debemos siempre recordarlo. Debemos siempre recordarlo. Me parece que es Levítico 16, 32. Si no, esas se las debo, pero vamos a buscarlo un momentico, donde dice que el sacerdote está ungido y tiene sus manos consagradas. Hoy que recordamos a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, debemos recordar que las manos del sacerdote han sido consagradas. Fuimos ¿cómo se llama? A Europa. Conocimos la tumba del Padre Pío. Conocimos la tumba del Padre Pío. Y las manos del Padre Pío fueron marcadas con los estigmas de nuestro Señor Jesucristo. Y una de las cosas que la gente puede ver son las manos del Padre Pío, intactas, no se pudrieron. Están ahí las manos del Padre Pío, con las que consagraba.
El cuerpo y la sangre de Cristo. Sí, esa vamos a ver. Sí. Levíticos 16:32. Oigan, algo que debe hacer el sacerdote también. El sacerdote al que hayan ungido. El sacerdote al que hayan ungido. Por eso al sacerdote debes tenerlo por santo, porque es ungido. Oigan. Y consagrado para ser sacerdote. Y tiene una consagración para ser sacerdote. ¿Cuál es la diferencia? Ahí que están los protestantes. A ver, protestante. ¿Cuál es la diferencia entre un pastor protestante y un sacerdote? Una de las diferencias, una de tantas. ¿Cuál es? Que el sacerdote, repítalo de nuevo. Al que hayan ungido. El sacerdote es ungido, el protestante no es ungido. Ungido era con aceite, se ungían a los reyes. Cuando a mí me ordenaron, mire el video de ordenación, Padre Marcos Galvis, el obispo me ungió con aceite. Ungido Y consagrado. y es consagrado, es decir, dedicado a Dios. Los pastores agarran la Biblia, yo soy pastor y se autonombran. Esa es una de las diferencias, que los pastores se autonombran pastores. Los sacerdotes no nos autonombramos sacerdotes, somos consagrados, somos ungidos, lo que dice Marcos 3:17. Llamó a los que él quiso para que estuvieran con él. Oigan, al sacerdote ungido y consagrado, Para ser sacerdote en lugar de su padre. escuchen, Hará la expiación. Se vestirá con las vestiduras de lino. por eso los sacerdotes se visten, tienen los hábitos, el alba se llama. El sacerdote es el que hace la expiación. ¿Cuál expiación? Otra función del sacerdote, Juan capítulo 20, versículo 23, el de perdonar los pecados. El de la expiación es una función del sacerdote, es una misión del sacerdote. Por eso cuando usted va donde el sacerdote, usted va a confesarse. Usted va donde el sacerdote a una dirección espiritual, usted va donde el sacerdote y después el sacerdote le impone las manos y le hace una oración, o va donde el sacerdote para que le suministre, le dé, le regale un sacramento, la confesión o le dé la Eucaristía. Juan 20:23, ¿qué significa expiación? Óiganlo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados. Eso se llama expiación, el perdón de los pecados. A quienes le descarguen de los pecados le quedan liberados. Escuchen. A quienes se los retengan, Y a quienes no se lo descarguen, se los retengan, se los dejen ahí, les serán retenidos. le van a quedar sin retener. Esa es otra función del sacerdote, es lo que nosotros los sacerdotes hacemos. Hoy día de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, debemos aprender a orar por los sacerdotes. Debemos aprender a respetar a los sacerdotes. A respetar significa tratarlos bien como personas. Debemos aprender a tener consideración